Hola, hoy vamos a hablar sobre la historia del derecho internacional, al lado de mi compañera Evelyn Torres, Laura Muñoz y yo, Joxan Merino. Para entender el derecho internacional tal como lo conocemos hoy, debemos remontarnos a sus orígenes, donde las civilizaciones más antiguas comenzaron a asentar las bases de lo que luego serían las normas que rigen las relaciones entre estados. Desde los tratados entre ciudades en la antigüedad hasta las complejas instituciones internacionales actuales, el derecho internacional ha evolucionado constantemente, adaptándose a las necesidades de un mundo cambiante. A lo largo de la exposición, les invito a explorar los momentos claves de esta historia, cómo surgió, qué eventos marcaron su desarrollo y cómo ha llegado a desempeñar un papel tan importante en el mundo moderno. Y sin más, comencemos. En la antigüedad, tenemos los tratados de Mesopotamia, que son considerados algunos de los primeros acuerdos internacionales documentados en la historia de la humanidad. Estas civilizaciones antiguas, como los sumerios, acadios y babilonios, desarrollaron sistemas de escritura cuneiforme que les permitieron registrar sus acuerdos comerciales, políticos y legales. Los tratados mesopotámicos sentaron las bases para el desarrollo del derecho internacional. Sus principios básicos, como la importancia de los acuerdos escritos, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto a los tratados, siguen siendo fundamentales en el derecho internacional moderno. La importancia de los tratados de Mesopotamia era que esta era una región rica en recursos naturales, pero con diversas ciudades-estados, por lo cual los tratados eran esenciales para regular el comercio y evitar conflictos. Además, definían límites territoriales entre estas ciudades-estados, evitando así las disputas por las tierras fértiles. Se establecían pactos de defensa mutua contra los enemigos comunes y servían para medir las disputas y establecer compensaciones por daños causados. Estos tratados se inscribían en tablillas de arcilla, utilizando un sistema de escritura cuneiforme. Se especificaban las condiciones del acuerdo, las obligaciones de cada parte y las posibles sanciones por incumplimiento. A menudo se requería la presencia de testigos para dar fe a la firma del tratado, y en muchas ocasiones se invocaba a los dioses como garantes del cumplimiento del acuerdo. Uno de los tratados más antiguos conocidos es el que se firmó entre las ciudades-estados de Lagash y Umma alrededor del año 2500 a.C. En este acuerdo se buscaba delimitar sus fronteras y establecer reglas para la resolución de las disputas territoriales. La Grecia antigua estaba conformada por numerosas polis o ciudades-estados, cada una con su propia identidad, leyes y sistemas políticos. A pesar de esta diversidad, existían vínculos y relaciones entre estas polis que requerían de normas y acuerdos. Al igual que las naciones modernas, las polis griegas firmaban tratados para regular el comercio, establecer alianzas militares y resolver disputas territoriales. Estos acuerdos, aunque menos formales que los actuales, establecían reglas básicas de convivencia y cooperación. Existían también asociaciones religiosas y políticas que agrupaban a varias polis, que aunque su propósito principal era religioso, también servían como foros para discutir asuntos comunes y establecer normas de conducta. Las normas que regían las relaciones entre las polis eran más flexibles y adaptables que las de un sistema legal internacional modernos. Estas se basaban en costumbres, tradiciones y acuerdos específicos entre las partes involucradas. Los derechos y obligaciones internacionales se referían principalmente a las ciudades-estados en su conjunto más que a los individuos. No existía una autoridad superior que impusiera normas y resolviera los conflictos entre las polis, y la autorregulación y el equilibrio del poder eran fundamentales. A pesar de los esfuerzos por establecer normas de convivencia, los conflictos entre las polis eran frecuentes. La guerra de Peloponeso es un ejemplo claro de las tensiones y rivalidades que existían entre ellas. Cada polis tenía su propio sistema legal y no existía un cuerpo de normas internacionales comúnmente aceptado por ellas. A pesar de sus limitaciones, el sistema griego dejó un legado muy importante en la historia del derecho internacional. El Jus Gentium, o derecho de gentes, era un conjunto de normas que se aplicaban a todos los habitantes del imperio sin importar su origen. Este derecho común se basaba en principios de justicia y equidad y regulaba aspectos como los contratos, la propiedad y las relaciones entre romanos y extranjeros.
era como un puente que conectaba a los diferentes pueblos del imperio, facilitando el comercio, las alianzas y la convivencia pacífica. Al establecer normas claras y justas, los romanos promovían la estabilidad y la prosperidad de sus dominios. También establecían tratados con otros pueblos, regulando así aspectos como el comercio, las fronteras y las alianzas militares. Estos tratados eran considerados como fuentes de derecho y eran respetados por ambas partes. El derecho romano es la base de muchos de los sistemas jurídicos europeos actuales, y el Ius Gentium podría considerarse como un precursor del derecho internacional moderno. Siendo así, los romanos demostraron que un sistema legal, justo y equitativo es fundamental para mantener la paz y la estabilidad de un imperio diverso. El Ius Gentium y los tratados romanos son los ejemplos claros de cómo los antiguos romanos buscaban establecer un orden jurídico basado en principios universales, anticipándose así a los conceptos que hoy consideramos fundamentales en el derecho internacional. La influencia del cristianismo en el derecho internacional. El cristianismo ha ejercido una profunda influencia en la evolución del derecho internacional, moldeando conceptos claves y principios que siguen siendo relevantes en la actualidad. Esta influencia se ha manifestado de diversas maneras y a lo largo de los siglos. La idea cristiana de que todos los seres humanos son iguales ante Dios ha contribuido a la concepción de la igualdad de los estados en el derecho internacional. Este principio ha sido fundamental para el desarrollo de normas y tratados que promueven la justicia y la equidad entre las naciones. El mandamiento cristiano de amar al prójimo ha influido en el desarrollo de las normas humanitarias y los derechos humanos. La protección de los civiles en tiempo de conflicto, la asistencia a los refugiados y la prohibición de la tortura son ejemplos de cómo este principio ha dejado su huella en el derecho internacional. La búsqueda de la justicia y la paz es un tema central en las enseñanzas cristianas. Este ideal ha inspirado la creación de mecanismos internacionales para la resolución pacífica de conflictos y la promoción de la cooperación entre los estados. El reconocimiento de la dignidad intrínseca de cada persona, independientemente de su origen o creencias, ha sido fundamental para el desarrollo de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspirada en valores cristianos y humanistas, es un ejemplo de cómo este principio se ha incorporado en el derecho. El derecho canónico, el conjunto de las leyes de la Iglesia Católica, han influido en el derecho, especialmente en áreas como el derecho humanitario y el derecho de los tratados. Teólogos y filósofos cristianos como Francisco de Vitoria, Hugo Grocio y Francisco Suárez desarrollaron teorías sobre el derecho natural y las relaciones internacionales que sentaron bases en el desarrollo internacional moderno. A pesar de su influencia positiva, la influencia del cristianismo ha sido también objeto de críticas. Algunos argumentan que la imposición de valores cristianos en el derecho puede ser incompatible con el principio de laicidad y diversidad cultural. Además, la historia del cristianismo también incluye episodios de intolerancia, violencia que contrastan con los ideales de la paz y la justicia que se promueven. El derecho islámico y las relaciones internacionales. El derecho islámico o Sharia es un sistema legal y moral integral basado en el Corán y la Sunna que influye profundamente en las relaciones internacionales de los países musulmanes. Este sistema, al ser tan arraigado en la identidad de muchos estados, ofrece una perspectiva única sobre temas como la soberanía, la justicia y la paz. Uno de los principales desafíos es conciliar los principios islámicos con las normas internacionales. Por ejemplo, la interpretación de los derechos humanos puede variar significativamente entre Occidente y el mundo islámico. Mientras que Occidente enfatiza los derechos individuales, el Islam a menudo prioriza los derechos de la comunidad. Temas como la libertad religiosa, la igualdad de género y los castigos penales son áreas donde pueden surtir tensiones. Otro aspecto crucial es la diversidad de interpretaciones del Islam, ya que no existe una única versión y su aplicación varía considerablemente entre diferentes países o grupos. Esto dificulta generalizar sobre las relaciones internacionales en los estados musulmanes. A pesar de estas diferencias, el Islam también ofrece un marco para la cooperación internacional. Conceptos como la unidad del Ummah y el llamado a la justicia fomentan la solidaridad entre los países musulmanes y pueden ser una base para resolver conflictos.
La República Islámica de Irán basa su política exterior en principios islámicos como la exportación de la revolución islámica y el apoyo a grupos chiitas en todo el mundo. La interpretación del Islam y las disputas territoriales han sido factores claves en muchos conflictos en la región, como el conflicto israelo-palestino. Los principios islámicos sobre la usura y la distribución de la riqueza han dado lugar a un sistema financiero islámico que se está expandiendo a nivel global. Los tratados medievales. Los tratados medievales, aunque simples en comparación con los acuerdos internacionales actuales, constituyen un pilar fundamental en la evolución del derecho. Estos pactos, surgidos en un contexto histórico marcado por la fragmentación política y el comercio floreciente, sentaron las bases para la regulación de las relaciones entre las diferentes entidades políticas, principales reinos y ciudades-estados. La mayoría de los tratados medievales eran bilaterales, es decir, se establecían entre dos entidades políticas. Esto permitió una mayor flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades particulares de cada relación. Se enfocaban en cuestiones concretas y tangibles relacionadas con el comercio, como el establecimiento de rutas comerciales, la fijación de aranceles, la protección de los comerciantes y la resolución de disputas comerciales. Al no existir un sistema jurídico internacional unificado, estos tratados se basaban en costumbres arraigadas y en el principio de reciprocidad, es decir, la idea de que los beneficios y obligaciones debían ser recíprocos para ambas partes. El comercio era una actividad económica vital en la Edad Media y los tratados se diseñaban principalmente para facilitarlo y proteger los intereses de los comerciantes. Los tratados medievales establecieron numerosos precedentes que han influido en el derecho moderno. Por ejemplo, el concepto de la nación más favorecida, que implica en otorgar a un Estado los mismos beneficios que les conceden a otros, tiene sus raíces en estos antiguos acuerdos. De manera incipiente, los tratados medievales reflejaban una comprensión de la soberanía de los estados y la necesidad de acuerdos mutuos para regular las relaciones entre ellos. Muchas de las costumbres y prácticas establecidas en los tratados medievales se convirtieron en parte del derecho constitucional internacional, que sigue siendo una fuente importante del derecho internacional público. Entre las limitaciones y los desafíos se encuentra la ausencia de una organización internacional que hiciera cumplir los tratados y así limitaba su eficacia y su alcance. Las alianzas y enemistades entre los estados podían cambiar rápidamente, lo que afectaba la aplicación y la duración de esos tratados. Al igual, los tratados medievales tenían a ser regionales y no existía un sistema global de comercio internacional. A medida que las relaciones internacionales se volvieron más complejas y el comercio se globalizó, los tratados medievales evolucionaron hacia acuerdos más sofisticados y abarcadores. En el Renacimiento y Edad Moderna está el impacto del Tratado de Westfalia, firmado en 1648, el cual marcó un punto crucial en la historia de Europa y sentó las bases del orden internacional moderno. El tratado consagró el principio de soberanía de los estados, otorgándoles el derecho a gobernarse a sí mismos sin injerencia externa. Esto supuso un quiebre en el antiguo orden feudal y la autoridad universal del Papa. Se estableció un sistema de balance de poder entre las naciones europeas, con el objetivo de prevenir la hegemonía de una sola potencia. Este sistema, aunque inestable, perduró durante siglos. El tratado reconoció la libertad religiosa de los príncipes, lo que contribuyó a la fragmentación religiosa de Europa y sentó las bases para la tolerancia religiosa. Las guerras de religión que habían asolado Europa durante décadas llegaron a su fin, permitiendo un periodo de relativa estabilidad. El Tratado de Westfalia impulsó el desarrollo del derecho internacional, estableciendo normas y principios que regularían las relaciones entre los estados. Ahora llegamos al descubrimiento de América y las bulas papales. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 tuvo un impacto profundo en la historia mundial tanto a nivel político como religioso. Las bulas papales dividieron el mundo no cristiano entre España y Portugal, otorgándoles derechos exclusivos sobre las tierras descubiertas y sus habitantes. Estas bulas proporcionaron una justificación religiosa para la conquista de América, al considerar a los indígenas como infieles, que debían ser convertidos al cristianismo. Esto provoca el sistema de encomienda, impuesto por los españoles. Otorgaba a los conquistadores el derecho a explotar el trabajo de los indígenas, lo que condujo a la esclavitud y a la explotación de los recursos naturales.
colonización de América tuvo consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas, provocando una disminución drástica en su población y la destrucción de sus culturas. Esto nos lleva a dos grandes juristas, Francisco de Vitoria y Hugo Grocio. Francisco de Vitoria, teólogo y jurista español, fue uno de los primeros pensadores en cuestionar la legitimidad de la conquista de América. Sus ideas sobre los derechos de los pueblos indígenas fueron pioneras y tuvieron una gran influencia en el desarrollo del derecho internacional. Vitoria afirmó que todos los hombres, independientemente de su raza o religión, son iguales ante Dios y tienen derechos naturales. Los indígenas tenían derecho a la propiedad de sus tierras y no podían ser despojados de ellas sin una justa causa. Vitoria estableció criterios para determinar la legitimidad de una guerra, criticando la violencia injustificada contra los pueblos indígenas. Seguimos con Hugo Grocio. Hugo Grocio, jurista holandés, es considerado el padre del derecho internacional moderno. Sentó las bases del derecho internacional público. Grocio distinguió entre el derecho natural, basado en la razón y la naturaleza humana, y el derecho positivo, que es el creado por los hombres. Desarrolló una teoría de la justa guerra, estableciendo criterios para determinar cuándo una guerra es legítima y cuándo no lo es. Reconoció la soberanía de los estados como un derecho fundamental, pero también estableció límites a este poder. Defendió el principio de neutralidad, según el cual los estados neutrales no deben participar en conflictos bélicos. Grocio publicó en su obra más famosa De Jure Belli Ac Pacis, donde estableció los fundamentales del derecho. Ahora nos embarcamos en el siglo XVIII y XIX, la influencia de la Ilustración en el derecho internacional. La Ilustración era un movimiento intelectual que exaltó la razón y la búsqueda del conocimiento. Tuvo un profundo impacto en la concepción del derecho internacional. Sus principales contribuciones fueron el derecho natural, la razón como guía, la codificación del derecho y la igualdad entre los estados. Los ilustrados postularon la existencia de un derecho natural universal, inherente a todos los seres humanos, que limitaba el poder de los gobernantes. Esta idea desafió el derecho divino de los reyes y abrió camino a la noción de los derechos humanos. Los ilustrados promovieron la idea de que todos los estados, independientemente de su tamaño o poder, debían ser tratados como iguales en el ámbito internacional. Los ilustrados abogaron por la codificación de las leyes, es decir, por la creación de códigos claros y sistemáticos que sucedieron las antiguas compilaciones legales. El Código Civil francés, promulgado en 1804, es un ejemplo emblemático de esta tendencia. Ahora nos adentramos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, tuvo un impacto transformador en el derecho internacional. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento, redactado en 1789, estableció los derechos fundamentales del individuo y limitó el poder del Estado. La Revolución Francesa consagró el principio de la soberanía nacional, según el cual el poder reside en el pueblo, la igualdad entre los estados, lo cual atrajo la Revolución Francesa, y contribuyó a consolidar la idea de que todos los estados son iguales ante la ley internacional, independientemente de su tamaño o poder. Y llegamos a la Declaración de París, la cual fue firmada al final de la Guerra de Crimea en 1856. Sus principales disposiciones fueron un bloqueo efectivo, neutralidad, corsarismo y buques neutrales. Un bloqueo marítimo debe ser efectivo para ser legal. Los bienes de los neutrales no pueden ser confiscados, excepto el contrabando de guerra. La práctica de autorizar a particulares a atacar buques enemigos fue completamente abolida, y los buques neutrales no pueden ser capturados solo por llevar bienes de contrabando. Esta declaración representó un avance significativo en la humanización de la guerra y la protección de los intereses de los estados neutrales. Continuamos con la Conferencia de Berlín 1884-1885 y la colonización de África. La Conferencia de Berlín marcó un punto de inflexión en la carrera por la colonización de África. Las principales potencias europeas se reunieron para establecer las reglas para la participación del continente africano.
Estas fueron reparto de África, principio de efectividad, libre comercio y legitimación del colonialismo. Las potencias coloniales se repartieron África sin tener en cuenta las divisiones étnicas y culturales de los pueblos africanos. Para reclamar un territorio africano, una potencia europea debía demostrar su ocupación efectiva. Se estableció el principio de la libre navegación en los ríos africanos y se prohibió la trata de esclavos. La Conferencia de Berlín otorgó una apariencia de legitimidad a la colonización, presentándola como una misión civilizadora. Aunque esta conferencia llevó muchas consecuencias devastadoras. La destrucción de las sociedades tradicionales, la explotación de los recursos naturales y las divisiones artificiales. Las fronteras arbitrarias establecidas en Berlín dieron lugar a conflictos étnicos y religiosos que persisten hasta nuestros días. Si bien, el siglo XX es un periodo crucial para la historia del derecho internacional, este siglo estuvo marcado por eventos de enorme impacto mundial como 2 guerras mundiales, la descolonización, la Guerra Fría y avances significativos en la protección de derechos humanos y la creación de instituciones internacionales. Comencemos con la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Fue un conflicto devastador, con millones de muertos y enormes pérdidas económicas y sociales. Este conflicto marcó el fin del sistema de equilibrio de poder en Europa y la caída de grandes imperios como el austrohúngaro, el alemán y el ruso. Para evitar futuros conflictos de esta magnitud, en 1919 se firmó el Tratado de Versalles. Este tratado fue particularmente severo con Alemania, ya que impuso reparaciones económicas, restricciones militares y la pérdida de territorios. Aunque buscaba establecer un nuevo orden mundial, muchas de las cláusulas sembraron en Alemania, lo que más tarde contribuiría al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Además, el Tratado de Versalles también impulsó a la creación de la Sociedad de Naciones en 1920. El primer organismo internacional cuyo objetivo era garantizar la paz y seguridad colectiva. Sin embargo, la Sociedad de Naciones enfrentó muchas dificultades con la ausencia de Estados Unidos y su incapacidad para actuar frente a agresiones como las de Italia, Japón y Alemania. Y bien, entre las 2 guerras mundiales, el derecho internacional intentó evolucionar para prevenir nuevos conflictos. Uno de los tratados más importantes de este periodo fue el Pacto de Brand-Kellogg de 1928, en el que las principales potencias mundiales se comprometieron a renunciar a la guerra, como medio para resolver disputas internacionales. Aunque este pacto representaba un avance en teoría, en la práctica no pudo evitar el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial. En esta época también se fundó la Organización Internacional del Trabajo, en el año de 1919, una institución que buscaba proteger los derechos de los trabajadores a nivel global. Y aunque aún existe hoy en día, es una parte fundamental para el sistema de las Naciones Unidas. La Segunda Guerra Mundial se extendió desde el año de 1939 hasta el año de 1945. Fue aún más devastadora que la primera. Este conflicto evidenció violaciones terribles al derecho internacional, especialmente al derecho humanitario. Entre estas violaciones se encuentra el genocidio del Holocausto y el uso indiscriminado de armas contra civiles y experimentos no éticos. Al finalizar la guerra se celebraron los juicios de Nuremberg y Tokio, que marcaron un precedente histórico por primera vez. Líderes políticos, militares, fueron juzgados por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crímenes contra la paz. Estos juicios establecieron el principio de responsabilidad individual, es decir, que los individuos, incluso los jefes de Estado, pueden ser responsabilizados penalmente por sus acciones. Este principio sigue siendo una piedra angular para el derecho internacional. Continuamente, tras la Segunda Guerra Mundial, los estados reconocieron la necesidad de una organización internacional más efectiva que la de la Sociedad de Naciones. Así que en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. Esta institución fue diseñada para mantener la paz y la seguridad internacional.
promover el respeto por los derechos humanos y fomentar la cooperación internacional en áreas como el desarrollo y la salud. Uno de los logros más importantes de la ONU en sus primeros años fue la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un documento que establece los derechos básicos que deben ser garantizados a todas las personas. Ahora toca hablar sobre la Guerra Fría y los avances en derecho internacional. El periodo de la Guerra Fría trajo consigo una división global entre los bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. A pesar de las tensiones, el derecho internacional continuó desarrollándose en varias áreas clave. Número 1. Derechos humanos. Se adoptaron tratados como los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos en 1966. Número 2. Descolonización. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países de Asia, África y el Caribe lograron su independencia. Este proceso estuvo respaldado por resoluciones de la ONU, que reconocieron el derecho a los pueblos de autodeterminación. Número 3. Control de armas nucleares. Se afirmó el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968, un acuerdo crucial para limitar la expansión de armas nucleares. Además, durante la Guerra Fría se crearon nuevos campos de derecho internacional, como el derecho espacial, como el Tratado como el Espacio Ultraterrestre de 1967, y el derecho ambiental internacional, que tuvo su primer hito en la Declaración de Estocolmo en 1972. Ahora nos toca hablar sobre el derecho internacional en la actualidad. El derecho internacional en la actualidad enfrenta desafíos y oportunidades en un mundo interconectado, desde la protección de derechos humanos hasta la regulación del cambio climático. Su evolución refleja las necesidades de una sociedad global cada vez más compleja. A continuación, analizaremos los temas más relevantes de nuestro tiempo: los derechos humanos y la justicia internacional. La Corte Penal Internacional, activa desde el 2002, ha avanzado en una lucha contra la impunidad de manera increíble, juzgando crímenes graves como genocidio, crímenes de guerra. Sin embargo, enfrenta críticas por la falta de cooperación con algunos países. Por su parte, la ONU y organismos como el Consejo de Derechos Humanos trabajan para monitorear abusos, aunque también enfrentan desafíos por cuestiones de legitimidad y efectividad. Lo siguiente hay que observarlo de manera detenida: cambio climático y derecho ambiental. El cambio climático es un reto global clave. El Acuerdo de París del 2015 marcó un hito de cooperación internacional para limitar el calentamiento global, pero su implementación enfrenta obstáculos, especialmente en países en desarrollo. También destacan tratados recientes como el Tratado de Mar del 2023. Y ya para concluir, en un mundo marcado por la interdependencia y los desafíos globales, el derecho internacional juega un papel esencial en la construcción de un orden basado en normas comunes. Sin embargo, su eficacia depende de la voluntad de los estados para cumplir y cooperar. En la actualidad, enfrentamos retos como el cambio climático, las migraciones masivas y la violencia en conflictos armados que desafían las estructuras legales tradicionales. La falta de mecanismos efectivos y su falta de cumplimiento y las tensiones políticas entre estados muestran que el derecho internacional no es perfecto. Sin embargo, también es una herramienta indispensable para fomentar la paz, proteger a los más vulnerables y buscar soluciones conjuntas a problemas que ningún país puede resolver solo. Es fundamental reflexionar sobre cómo fortalecer estas normas y garantizar su aplicación de manera efectiva. Solo con compromiso, innovación y cooperación podremos superar los desafíos globales y asegurar que el derecho internacional siga siendo un motor de justicia y desarrollo en el futuro. Creo que es todo por hoy. Muchas gracias.